Es que el cambio climático mata. El cambio climático mata, oiga. ¿Y no hacer las obras? Y respecto a Mazón, a Carlos Mazón, se lo pregunto directamente. ¿Usted cree que debería irse? ¿Por qué Canarias se ha convertido en Lampedusa? Porque los italianos están haciendo unas políticas sobre la inmigración mucho más efectivas que nosotros. La vivienda era una expectativa. Ahora es un derecho. Ahora es un derecho. Sánchez lleva 6 años gobernando en España. ¿Hay algo que haya hecho este gobierno que a usted le parezca que ha sido acertado? ¿Qué le pareció la gestión que se hizo de la Dana de Valencia? ¿Qué le pareció la gestión que se hizo de la Dana de Valencia? A mí me parece que si nos dedicamos a cosas, si nos dedicásemos con mayor atención a las cosas importantes que yo he citado algunas antes, pues esas cosas, hay cosas que se pueden evitar. Una catástrofe natural no es fácil de evitar, pero sí es posible mitigar. Por ejemplo, si se hubiesen hecho las obras previstas en el plan hidrológico del año 2003, pues se hubiese mitigado mucho eso. Yo no sé si se hubiese evitado, pero sí se hubiese mitigado mucho eso, porque es que estaban previstas las obras para ser ejecutadas en los sitios donde se produjo la Dana. Y en los barrancos donde se produjo la Dana, en los torrentes donde se produjo la Dana. Por lo tanto, sí se pueden hacer esas cosas. Ahora, ese plan hidrológico, ¿por qué se desechó? Se desechó por puras razones ideológicas. Y es lo que no tiene ningún sentido, porque después, 22 años después de haber destruido ese plan hidrológico nacional, seguimos sin un gran pacto nacional del agua. Seguimos igual. Y pasan estas cosas. Entonces, no vas a decir, oiga, mire usted, no, es que el cambio climático mata. El cambio climático mata, oiga. Y no hacer las obras mata más. Mata más. Pues entonces es evidente que esas cosas hay que hacerlas y ser un poco precavido, ¿no? Dicho eso, en lo que se pueda, desde el punto de vista de una catástrofe natural, ¿no? Si se dice que es la catástrofe natural más importante de la historia de España, como se ha dicho, que claramente, y es así, eso es inexcusable al minuto siguiente de declarar la emergencia nacional y ocuparse de eso desde el gobierno de España. Eso es una situación de emergencia nacional, de libro, y no se ha hecho. Y naturalmente, vamos a decir, la comunidad autónoma puede haber estado más o menos afortunada y yo creo que pone todos los esfuerzos de buena voluntad. Pero eso sobrepasa con mucho a lo que puede hacer una comunidad autónoma. Es cuestión del Estado. Y las imágenes que vimos en Paiporta, pues gracias a la entereza de sus majestades los reyes, el Estado no se derrumbó en Paiporta. Pero estuvimos a un paso, a un pelo, de que el Estado se derrumbase totalmente en Paiporta. Bueno, eso es lo que yo creo que se haga, ¿no? Pues, por lo tanto, decir, no, luego pues siempre se puede producir una catástrofe. No se pueden prever todas las catástrofes, pero sí se pueden hacer muchas cosas que mitiguen pues, los efectos que puede tener una catástrofe de esas condiciones. ¿Cree usted que la no declaración de la emergencia nacional por parte del gobierno fue intencionada? Absolutamente. ¿Y por qué motivo? Pues porque el motivo fue porque el gobierno quiere, sabe que electoralmente Valencia es una comunidad muy importante y necesita ganar, necesita hacer al Partido Popular responsable de la Dana y culpabilizarle por la Dana por los votos. Por la misma razón que el presidente del gobierno dijo en noviembre que había pedido ayuda a la Unión Europea para la Dana y la ha pedido ayer. Porque es que ya no cabe en el capítulo de las mentiras, ya no cabe más recorrido. Y le ha pedido ayer para que se enfanguen, y nunca mejor dicho, todos los de la Dana en la inacción. Y para decir eso, todo eso es la culpa de una comunidad autónoma. La catástrofe más importante de la historia de España
exige emergencia nacional y exige la actuación del Estado con el gobierno enfrente y con el presidente del gobierno enfrente, con todos los medios disponibles. ¿Qué pensó cuando escuchó aquella frase de si necesitan más ayuda que la pidan? Pues que esto es una manera de decir a mí que me vengan a buscar, que yo no quiero ninguna responsabilidad y estos para mí son extranjeros a los cuales les voy a hacer pagar que me intenten hacer pasar un mal rato. Y respecto a Mazón, a Carlos Mazón, se lo pregunto directamente, ¿usted cree que debería irse? Yo creo que no. Ahora no, de ninguna manera. Después él tiene que valorar sus responsabilidades, pero yo tengo que decirle que cumpliendo con mi obligación, yo hablé con el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, y le dije, mira, con independencia de lo que se ha hecho o no lo que se ha hecho, tú tienes que dar la cara hasta el final, con todas las consecuencias. Y si te parten la cara 70 veces, como si te parten la cara 700 veces. Tengo que decir que lo está haciendo. Que lo está haciendo. Pero bueno, dicho eso, yo creo que en el futuro, ahora él tiene que seguir haciendo lo que hace, pero en el futuro y tendrá que tomar sus decisiones y yo espero que tome, bueno, que acierte, ¿no? Pero para mí, un dato significativo del día a día de hoy es que después de todo este tiempo está dando la cara y le están muchas veces partiendo la cara, a veces de una manera cruel e injusta, ¿no? ¿Usted se hubiera ido de Paiporta como hizo Sánchez? Yo no tengo costumbre de dar la espalda y marcharme de los sitios, la verdad. No. A mí me han intentado asesinar 4 veces, ¿no? Y entonces no entra entre mis vocaciones. Yo tengo mi vocación vocación deportista muy grande, entonces tengo la vocación de correr, pero para adelante. No me gusta, para atrás, para adelante. ¿Y le preocupa que la figura del rey a veces, por ejemplo en el caso de Paiporta se vio con mucha claridad, se intente cuestionar desde algunos ámbitos también relacionados con el gobierno? Es decir, ¿usted ve ahí una operación a futuro? Es que aquí, ¿qué queda? O sea, aquí, después de la amnistía, que es lo que se ha aprobado, lo único que se ha aprobado en esta legislatura realmente, después de la amnistía, que es una amnistía, bueno, ya la hemos calificado muchas veces, pero absolutamente inconstitucional y nominativa, después del intento ahora de amnistía también a sus familiares y estas cosas, después de intentar... Bueno, todos estos temas... La figura del rey en Paiporta fue determinante, porque era el hundimiento del Estado, la desaparición del Estado, la huida del presidente del gobierno, la huida del que tenía que tener la responsabilidad de asumir la responsabilidad de la reconstrucción. Y allí quien está es el Estado. Por eso la crítica es, eso de alguna manera fortalece mucho, afortunadamente, la figura del rey, la persona del rey y sus valores, pero expresa una situación muy preocupante para lo que significa el conjunto de la nación española y el Estado en España, ¿no? Muy preocupante, ¿no? Y por lo tanto, cuanto antes salgamos de esas circunstancias, mejor. Ahora me dice usted, una vez entregada la amnistía, una vez proclamados o que por qué no se van a hacer determinadas consultas a los españoles sobre si uno quiere o no quiere estar o lo que sea. Cuando estamos hablando de cesiones en inmigración, de cesión de las fronteras, de cesión de los aeropuertos, de todas esas cosas, ¿qué queda? Pues queda la Constitución, queda la monarquía constitucional. Y en España la Constitución es monarquía. Y afortunadamente queda la corona. Y la corona no ha fallado. Ha estado en el momento que tenía que estar. Lo que ha fallado es todo lo demás. Eso es muy preocupante, pero al mismo tiempo tiene una parte que es reconfortante, y es que podemos confiar en la corona y podemos confiar en el rey, para que siga ejerciendo impecablemente sus tareas constitucionales. El resto de la responsabilidad corresponde a nosotros. Hace unos días hemos visto cómo el presidente del gobierno convocaba en la Moncloa al presidente de Telefónica para destituirle.
después de haber comprado el 10% de la empresa el año pasado. ¿Qué le parece toda esta situación que estamos viviendo en relación a una de las principales empresas de nuestro país? Yo creo que el intento de control de las empresas es muy claro desde hace tiempo por parte del gobierno. La vuelta de la SEPI, o sea, la vuelta atrás, la política regresiva de volver a las empresas públicas, que es la política socialista, comunista, de izquierdas más necia que se puede aplicar en este momento. La política de control de medios y por vía de presión, por vía de toma de poder, por vía de descrédito, y la toma de posesión de elementos económicos y de instituciones, ¿no? Instituciones, el intento con la justicia, el intento con la fiscalía, aquí, pues esto, ¿de quién depende? Pues esto no depende, no es una cuestión del gobierno, es una cuestión del Estado, tiene que mirar eso, la inteligencia, etc. Estamos en esa política, ¿no? Y esas políticas es una vuelta al pasado también muy peligrosa, ¿no? Desde ahí no vamos a construir futuro, desde ahí no hay motivos para ser optimistas, ¿no? Telefónica fue una buena empresa, como otras grandes empresas españolas, cuando se privatizó y pudo competir, ¿no? Y se convirtió en una grandísima empresa, ¿no? Una formidable empresa. Si el Estado vuelve ahora a ocuparse de las empresas, pues volveremos a la ineficiencia, ¿no? Mire usted por qué los Estados Unidos tecnológicamente es superior todavía a China, ¿no? Se puede decir, bueno, China o Taiwán tienen los semiconductores, tienen materiales, pero las grandes empresas, excepto dos que son chinas, ¿por qué los Estados Unidos son superiores? Porque compiten. Porque las empresas se mueven en libertad, compiten. Las empresas chinas están al servicio del Partido Comunista Chino, que en China es más importante que el gobierno. Aquí, ¿qué se quiere poner las empresas al servicio del gobierno? Pues eso es lo contrario. ¿Por qué el mundo occidental gana la Guerra Fría? Porque es mucho más eficaz que el mundo soviético, era mucho más eficaz que el mundo soviético, mucho más eficiente. Y porque confiaba en algo que los otros no confiaban, que era la libertad. Entonces, esta marcha atrás de que volvamos a volver a las compañías públicas es absolutamente absurdo, es una regresión en contra de la libertad y de las posibilidades de desarrollo del país, ¿no? Sé que eran otros tiempos, pero a raíz de lo de Telefónica de estos días hay mucha gente que se ha referido a usted recordando que en ese proceso de privatización usted también se garantizó que hubiera gente más o menos afín al Partido Popular en las principales empresas. No sé si nos puede usted contar qué le parecen esas críticas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la mayor parte del capital de esas empresas son empresas públicas y por lo tanto es el gobierno el que debe nombrar a sus presidentes. Lo que nosotros decimos es privatizar las empresas públicas al 100%. Por lo tanto, se privatizan las empresas públicas al 100% y a partir de ese momento el gobierno no tiene nada que decir. En un momento el gobierno puede establecer, como se estableció la acción de oro, puede establecer unas cuestiones de restricción en empresas estratégicas, pero eso es lo que se estableció. Nosotros no hicimos lo que se practicaba antes de llegar al gobierno, es decir, ahora cojo y privatizo un 3% de Endesa para bajar un poco el déficit. Ahora cojo y privatizo el 5% para bajar otro poquito el déficit. No, mire, nosotros practicamos una política de 100% y de equilibrio presupuestario. Y entonces las cosas y las reglas cambian completamente. Y de ahí nacieron las grandes empresas internacionales de España. Presidente, no quiero acabar esta entrevista sin referirme a dos temas yo creo que importantes que a la gente en la calle le preocupan especialmente. Uno de ellos es la inmigración. Usted ha hablado al principio de la entrevista de la natalidad y del desafío que representa, pero lo cierto es que si queremos seguir creciendo, mano de obra necesitamos. ¿Cómo cree usted que habría que encarar la inmigración? Hay una presión migratoria tremenda ahora mismo, sobre todo en las Islas Canarias. ¿Qué debe hacer España con respecto a ese problema? A veces las políticas no consisten, las políticas buenistas son las que te llevan a los malos resultados. Oiga, mire usted, ¿por qué Canarias se ha convertido en Lampedusa? Lo que era Lampedusa antes, ahora es Canarias. ¿Por qué?
Porque los italianos están haciendo unas políticas sobre la inmigración mucho más efectivas que nosotros. Bueno, pues no consintamos que Canarias se convierta en Lampedusa. Y lo demás también. Y tengamos cuidado con eso de que se van a transferir a las comunidades autónomas competencias en inmigración. ¿Pero qué es eso? Oiga, las competencias en inmigración, que tienen mucho que ver con la competencia de fronteras, tienen que ser unas competencias del Estado, se tiene que ocupar el Estado de eso. O sea, lo distinto es que colabore con las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que eso es una cuestión muy importante. Segundo, nosotros ese tema lo tenemos que vincular a nuestras necesidades de futuro. Nuestras necesidades de futuro van a ser que necesitamos inmigrantes. Muy bien. Los mejores inmigrantes que nosotros podemos tener, y si es posible inmigrantes con talento, son inmigrantes iberoamericanos. Son personas que vengan a España con nuestra misma lengua, con nuestra misma cultura, con nuestra misma raíz, con nuestras mismas creencias o parecidas unas creencias, y que no creen tensiones en la sociedad española. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y luego, eso es una parte de otra cosa que tenemos que reflexionar. Dice, oiga, el declive demográfico en el mundo, la demografía del mundo, para el año 2050, que va a ser la primera vez que el mundo caiga. El mundo ha perdido población solamente una vez en su historia, que fue en la peste negra del siglo XIV. Y ahora va a perder por segunda vez en el año 2050. Pero dentro de eso, oiga, usted tendrá que analizar qué pasa con la demografía de un país. Porque la demografía es el primer factor para determinar la fortaleza o la debilidad de un país. Entonces usted en el año 2050, demográficamente es la India, es China, aunque envejecida, que tiene un problema, es Indonesia, es Etiopía, es Nigeria, es el Congo, es Estados Unidos y es probablemente Brasil y algún otro que me dejo en este momento en esta lista. Pero no es Europa en declinación y no es España. Algo tendremos que hablar sobre ese tema. ¿Por qué se está produciendo y para qué? Entonces, es buena cuestión de debate, pero desde luego no hay migración ilegal, ¿no? Mucho control absolutamente en las fronteras, practicar políticas mucho más eficaces que las que estamos haciendo y desde luego intentar provocar un factor de atracción de inmigración de Iberoamérica muy deseable para España. Y el otro problema al que me quería referir era la vivienda. Se habla mucho de la vivienda, los precios disparatados, los jóvenes se quejan de que no pueden acceder. ¿Qué hacemos para mejorar ese asunto? Creo que eso es esencialmente una cuestión de oferta. Si no se construye, no se puede ni abaratar, ni encarecer, ni nada. Es que no hay oferta. Entonces, España no tiene un problema de espacio. O sea, es que decir, lo que tiene es un problema de liberalización de políticas. Ofrezca usted espacio y ofrezca usted construcción de viviendas. Y entonces, no es una cuestión de... todas las políticas que consisten en intentar perturbar el funcionamiento de la economía libre son fracasadas. Es decir, vamos a poner un tope a los alquileres. Oiga, que eso no funciona. ¿Por qué? Porque la gente dejará de alquilar. Y segundo, usted tiene que hacer una política que empiece por el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es enterarse que el derecho de propiedad es la base de la economía libre y de la democracia liberal. Y que por lo tanto usted no puede tener legislaciones que facilitan al ocupa o al asaltante de una propiedad y dificultan al propietario, porque está afectando a la misma base de la convivencia social y a la misma base de lo que se está construyendo. Y por lo tanto esas legislaciones se tienen que acabar, porque esas legislaciones van en contra de lo que un arrendador desea. Y después de todo eso, si tú no es una oferta suficiente porque liberalizas el mercado, tú puedes hacer esa oferta. Es la competencia esencialmente lo que determina que los precios caigan. Pero si no tienes una oferta y además pones topes a los alquileres y además una legislación que provoca a los ocupas, ¿de dónde quieres sacar los alquileres baratos? Y los jóvenes, muchos jóvenes, tienen toda la razón para quejarse de esa situación, ¿no? Dicho y luego dicho de otra manera, o en otros momentos, pues
Cuando yo era más joven de lo que soy ahora, también, la vivienda era una expectativa. Ahora es un derecho. Ahora es un derecho. Muy bien. Pues si se ha convertido en un derecho, garantice usted las posibilidades de que ese derecho se ejerza. Antes era una expectativa. Yo nunca no sentí el derecho a tener una casa, sentí la expectativa de ver si puedo tener una casa. Bueno, pues ahora es así, pero eso es exactamente la oferta la que lo tiene que... Y la política inteligente de liberalización y la política inteligente de competencia la que tiene que hacer que los precios de las casas y de las viviendas sean más asequibles, sobre todo para los jóvenes. Ahora, lo otro es decir, vamos a poner topes a los alquileres, vamos a incomodar la vida de los arrendatarios y vamos a prohibir a los inversores extracomunitarios comprar viviendas en España, a mí me parece una legislación disparatada. Presidente, ¿energía nuclear sí o energía nuclear no? Totalmente que sí. Y desde luego me parece que es otro de los temas que no sé si lo cité antes, pero si no lo cito antes, lo cito ahora. Es otro tema de los que tampoco estamos hablando en España y que va a cambiar dramáticamente ahora, también como consecuencia de la llegada de Donald Trump al presidente de los Estados Unidos, que ha dicho que voy a centrar en el petróleo y en el gas. Bueno, pues muy bien. Eso no quiere decir que no haya que seguir la lucha contra el calentamiento o las emisiones o la descarbonización, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que haya que poner en cuestión las renovables, ¿no? Pero quiere decir que cuando tú tienes el 20% de la energía de España, que es nuclear, cuando tú estás diciendo que vas a intentar tomar decisiones o que vengan aquí, que es en lo que se está, no en otras cosas, centros de datos muy importantes, centros de datos que necesitan muchísima electricidad y muchísima agua. Bueno, pues tú tienes el 20% de energía nuclear y has visto los errores que han cometido otros países como Alemania de cerrar sus centrales nucleares. Pues pones ese asunto sobre la mesa, ¿no? Que yo soy totalmente partidario del desarrollo nuclear, ¿no? De lo que no soy partidario es del descontrol de las armas nucleares. Y cuando hablamos del descontrol de la inteligencia artificial, cuyo riesgo es mayor que el de las armas nucleares, tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros, los seres humanos, hemos sido capaces de construir miles y miles y miles y decenas de miles de bombas nucleares capaces de destruir el mundo. Solamente hemos sido capaces de construir 430 reactores nucleares que hay en el mundo, que es la energía más limpia que hay con la energía hidráulica. Si lo tenemos aquí, y que hay que ser serios, prorroguemos con todas las condiciones de seguridad que las hay, las centrales existentes. Y luego debemos debatir si podemos invertir en crear más pequeñas centrales nucleares para el futuro. Y además eso nos hace menos dependientes desde el punto de vista energético, que somos ya muy dependientes. Y entonces, ¿vamos a renunciar a lo que no somos dependientes? Me parece que la decisión, por mi parte, estaría bien clara. Presidente, estamos ya terminando, pero no quiero que nos vayamos sin referirme a una de sus ocupaciones actuales. Usted, aparte de dirigir FAES, una de las fundaciones próximas al Partido Popular, también es consejero de uno de los principales grupos de comunicación del mundo, News Corp. Y me gustaría, precisamente, como lleva usted muchos años metido en el mundo de la prensa y de los medios de comunicación, que nos diera su visión sobre cómo ve usted a los medios, por ejemplo, en España, el papel de los medios y de la comunicación y la información. Con toda la revolución tecnológica, los medios de comunicación se han visto afectados también, ¿no? La intermediación entre la opinión pública, el ciudadano y el poder público, hecha antes por los medios de comunicación, ahora se hace de otra manera distinta. Y por lo tanto, está afectado los medios de comunicación como están afectados todos los cuerpos intermedios en la sociedad. Ese es el gran poder disruptivo de la sociedad, ¿no? Los nuevos métodos tecnológicos cambian, ¿no?
Esto mismo que estamos haciendo nosotros en esta conversación es un ejemplo de un nuevo método, ¿no? Ya no es una conversación, de una entrevista para ser impresa en papel o para mandar por una cadena de televisión, sino que se ve en una digital y luego se transmite por vía digital o lo puede uno ver en su móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es un cambio extraordinario, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el mundo de la prensa, que va a estar sujeto, como todos los ciudadanos en este momento, el ser humano tiene más oportunidades que nunca, pero también es más manipulable que nunca. Todo el poder de la desinformación es tan grande que el periodista puede tener más oportunidades que nunca, pero también puede ser más maleable que nunca. Y eso es un reto que solamente pueden responder los profesionales de una manera muy clara, ¿no? Y luego yo creo que en el mundo de la comunicación se va a fragmentar cada vez más. Y esa fragmentación probablemente habrá que hacerla compatible con la convivencia y con la coexistencia con muy pocas grandes empresas que puedan sustituir a esa gran fragmentación que se va a producir, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿no? Dentro de eso, como siempre en el funcionamiento de los medios, hay que decir que se tiene que producir la mayor libertad posible. Porque la mayor libertad, pues porque al final la libertad es nuestra gran aliada, ¿no? Y cuando uno mira en el mundo del futuro, el mundo tiene que estar basado en la libertad y tiene que estar hecho por la libertad y tiene que estar hecho para la libertad, ¿no? Eso afecta a todo el mundo, ¿no? Antes hablamos de la inteligencia artificial. Hoy los seres humanos todavía somos intermediarios indispensables entre las máquinas y la realidad. Pero dentro de poco no lo seremos. Y es por lo que yo decía, vamos a ver quién se va a parecer más a quién, porque la coexistencia será inevitable. Los medios de comunicación hoy no son exactamente los intermediarios entre la opinión pública como lo eran antes, pero evidentemente tienen unas funciones que cumplir porque las sociedades van a demandar siempre una información libre y esa información libre tiene que ser, yo creo que la gran ambición y la gran esperanza de los medios de comunicación del futuro. Y la última, una curiosidad. Sánchez lleva 6 años gobernando en España. ¿Hay algo que haya hecho bien? Gobernar es una... en el poder. Está ahí. ¿Hay algo que haya hecho este gobierno que a usted le parezca que ha sido acertado? Eso sí que es la pregunta más difícil. Para ser la última es la pregunta más difícil de todo. Por eso es la última. Me costaría, la verdad es que me costaría mucho encontrar algo. Me cuesta mucho encontrar algo, ¿no? La verdad, y que en este momento no lo encuentro. Pero yo le voy a decir, con independencia de quién está o quién no está, si el gobierno de mi país defiende los intereses de mi país, yo siempre voy a apoyarlo. Cuando el gobierno de mi país, el gobierno de España, se alía o a favor de los enemigos del país o toma decisiones equivocadas, yo no voy a apoyar a ese gobierno. Y yo creo que este gobierno tiene una hoja tan negativa, cuidado, y unas actitudes y una política tan peligrosa que cuanto antes salgamos de esta situación, mejor. Pues muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, un placer.